Hola, buenos días a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Desde la Fundación Jiménez Díaz os damos la bienvenida a la que ya es la quinta edición del curso de actualización cardiovascular para médicos de atención primaria, que de hecho comentábamos hace unos minutos que ya se está convirtiendo en un clásico del invierno madrileño, ¿no? Y que desde luego cada año va mejorando y se va consolidando mucho más dentro de las líneas de coordinación entre atención primaria y atención especializada, que como sabéis, los que nos conocéis, potenciamos desde nuestro hospital desde hace muchos años. Me gustaría, soy Javier Arcos, el director médico del hospital, y me gustaría en primer lugar, sobre todo, agradecer muchísimo a los directores del curso, en este caso a los doctores Tuñón, jefe del servicio de cardiología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y al doctor Óscar Gómez, director de continuidad asistencial de nuestro mismo hospital, por el empuje y el impulso que mantienen cada año para conseguir potenciar y mejorar cada vez más esta edición del curso de actualización en patología cardiovascular. También, por supuesto, queremos agradecer el apoyo continuo de la Sociedad Castellana de Cardiología, de los diferentes y numerosos patrocinadores que permiten que este evento se pueda llevar a cabo y, por supuesto, de todos los ponentes, ¿no? Vais a ver a lo largo de la jornada de hoy un nivel muy alto de las exposiciones, tanto en atención especializada como atención primaria, y para nosotros es un orgullo poder albergar una vez más este evento, que ojalá el año que viene podamos hacerlo ya en formato mixto, en formato presencial, para los que puedan acudir y no presencial para los que puedan atender a este evento desde fuera. Sin mucha más dilación, cedo la palabra al doctor Óscar Gómez y posteriormente al doctor Tuñón antes de dar oficialmente por inaugurado el curso. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Óscar Gómez, el director de continuidad asistencial de la Fundación Jiménez Díaz. Muchas gracias, doctor Arcos. Muchas gracias al doctor Tuñón. Como bien decía el doctor Arcos, la quinta edición de este curso de actualización, las últimas en formato online, y confiamos en que la próxima ya podamos vernos. El compartir presencialmente una actividad como esta es mucho más interesante, pero bueno, pues dadas las circunstancias, confiamos en que la pandemia ya está evolucionando bien y que probablemente, pues efectivamente, incluso el año que viene, es muy probable que podamos hacerlo en este aula magna, incluso con la previsible remodelación que tenemos, que sabemos que en otras ocasiones era algo que pedíais muchos de los asistentes. Reforzar el hecho de que la quinta edición del curso de actualización en cardiología es compartida. Nuestra visión de lo que es la continuidad asistencial es que compartamos los procesos de atención de los pacientes. El paciente no es de primaria o es del hospital cuando viene al cardiólogo, y al paciente tanto el interés que tenemos en atención primaria como en el hospital es darle el mejor cuidado, la mejor atención, de la mejor forma posible, incluso, como bien sabéis, una de nuestras líneas estratégicas es siendo lo más eficientes posibles. Cada año preparamos un programa con el mayor interés para todos y con la participación tanto de médicos de familia de los centros del ámbito de la Fundación, como lógicamente cardiólogos del hospital. En este año justo no coincide que no ha venido invitado algún cardiólogo de otro hospital, pero en otras ocasiones seguiremos teniendo la participación de cardiólogos también de otros hospitales de Madrid. Bienvenidos a todos los que estáis al otro lado. Sé que hay muchos médicos de familia de los centros de nuestro ámbito de influencia y de los otros hospitales de Madrid. Hemos tenido una acogida probablemente la mayor de las 5 ediciones, y confiamos en que os sea de verdad fructífero la actualización que estamos dando. Trabajamos en compartir esta actualización con atención primaria. Y bueno, pues fundamentalmente os deseamos que sea un día fructífero y que os guste el curso de este año. Bienvenidos a todos y bueno, os paso la palabra al doctor Tuñón, que justo pues, comentará cómo se va a desarrollar el curso. Gracias. Queridos amigos, buenos días a todos. Es un placer saludaros desde
el aula magna de la Fundación Jiménez Díaz, en esta ocasión vacía por segundo año consecutivo, aunque esperamos que esto se arregle el año que viene. Se celebra, como decía el doctor Arcos y el doctor Gómez, la 5ª edición del curso de actualización cardiovascular. Es un curso que nace de la idea de que tenemos que intentar a toda costa separar la distancia física que nos separa, porque la intelectual es de cero. Realmente todos formamos parte de un mismo equipo. Vosotros nos mandáis a pacientes para que les demos atención especializada, nosotros os mandamos pacientes para que continuéis cuidándolos, y por eso es muy importante que tengamos contacto y que tengamos protocolos comunes y tengamos criterios comunes. La verdad es que una de las razones de ser de este curso era, además, que nos viéramos las caras y, como se dice habitualmente, que nos pusiéramos cara, que pudiéramos tomar un café juntos, saludarnos, etcétera, etcétera. Esto lo hemos conseguido en las 3 primeras ediciones, pero el año pasado y este no vamos a poder hacerlo así. Y no lo podemos hacer por culpa de la pandemia. No obstante, esto no debe hacernos desistir en nuestro intento de mantenernos actualizados en lo que es la medicina cardiovascular. En estos 2 años yo creo que todos, y especialmente vosotros, nos hemos hecho especialmente expertos en soportar las inclemencias que nos ha traído esta pandemia e intentar salvar todos los obstáculos. Hoy esperemos que sea una de las últimas veces que tenemos que salvar estos obstáculos, pero es importante que mantengamos una buena concentración, porque ya sabemos que cuando los cursos son online se pierde un poco la atención e intentamos hacer a veces más cosas. Es importante también que nos demos cuenta de que no podemos intervenir directamente en el curso, sino que tenemos que hacerlo a través del chat. Es decir, los ponentes y los moderadores sí estarán en línea, y las personas que no estemos en ese grupo podremos hacer nuestras preguntas a través del chat, que serán pasadas por los moderadores a los ponentes para su cumplida respuesta. Y desde luego lo que hay que hacer cuando se empiezan actividades de este tipo es dar las gracias. Gracias en primer lugar a la Sociedad Castellana de Cardiología, en la persona de Sonsoles Vázquez, que es nuestra secretaria, porque realmente, no nos engañemos, ella es el alma mater de este curso. Nosotros prácticamente nos limitamos a organizar un programa y a escoger una fecha. Por eso muchas gracias a Sonsoles. Muchas gracias también a The Marcus Factory, que es la compañía que nos va a acompañar y nos va a intentar facilitar que todo técnicamente sea posible y sea lo más adecuado para que podamos compartir conocimientos. Y, por supuesto, gracias a la industria farmacéutica, ya que sin ellos, aunque a veces se la critica y eso me duele, y con el tema de las vacunas ha habido críticas para mí completamente ridículas, pues gracias a la industria farmacéutica, porque aunque sus intereses no sean exactamente los nuestros, en gran medida los comparten y una vez más están aquí apoyando lo que es la formación continuada. Y dejo para el final lo que es el agradecimiento a toda la dirección de la Fundación Jiménez Díaz, en las personas del doctor Javier Arcos como director médico y del doctor Óscar Gómez como director de continuidad asistencial. Con Óscar tenéis aquí un magnífico aliado, porque él hace perfectamente su trabajo, conoce muy bien lo que es la atención primaria y ha sido capaz de explicarnos rápidamente y en pocas palabras cuál es vuestro punto de vista, que evidentemente no es el nuestro, de manera que podamos empatizar y hacer que este curso sea lo más adecuado a vuestras demandas y no el curso que a nosotros nos apetece dar. Por eso, muchísimas gracias. Si alguien me pregunta ahora cuál es la visión, la misión y los valores de la Fundación Jiménez Díaz, debo confesar que no me acuerdo, pero lo que sí he aprendido en estos años es que se trata de hacerlo siempre muy bien y, por si acaso, cada año mejor que el anterior, para que no nos despistemos. Y en este hacerlo muy bien está mantener un contacto muy estrecho, tanto con los proveedores de pacientes que vienen desde el ambulatorio, como es vuestro caso, como con los que nos los traen desde urgencias, para que mantengamos criterios comunes. Y también es muy importante, evidentemente, el trato al paciente, poder facilitarles un trato amable, citas tempranas y rápida resolución de sus problemas. Este año, como digo, el curso va a ser distinto y además el enfoque también es un poco distinto, porque atendiendo a los cuestionarios que vosotros nos rellenáis, hemos decidido que este año iba a ser menos teórico y iba a tener más componente práctico, porque después de 4 años de teoría quizás sea importante presentaros algunos casos clínicos para que mejoren vuestra formación y se puedan discutir. Hubiera sido idóneo hacerlo aquí en vivo, presencialmente, pero yo os animo a que intentéis hacer las preguntas y los comentarios necesarios a través del chat. Y poco más nos queda por decir. El curso empieza ahora a las 9 con una mesa de insuficiencia cardíaca
y va a acabar a las 4:30 con una mesa de arritmias. Haremos una parada de únicamente 3/4 de hora para comer. Y nada más, este año ha sido el de mayor número de inscritos, más de 400, vamos a más, no sé hasta dónde llegaremos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y por dar las charlas, y muchas gracias por los comentarios que siempre nos hacéis, que son muy buenos para mejorar. Y ya sin más, damos paso a la primera mesa de insuficiencia cardíaca, que es moderada por el doctor Álvaro Aceña, de nuestro servicio de cardiología. Espero que tengáis un feliz día. Muchas gracias. Hola, buenos días. Vamos a empezar con la mesa de insuficiencia cardíaca. Yo me uno a los agradecimientos que ha habido por parte de los presentadores y además, por supuesto, agradecerle al doctor Tuñón el trabajo y el empeño que pone en desarrollar este curso que como se ha dicho previamente, ya es un clásico en Madrid, que creo que tiene mucho interés y que es maravilloso si nos podemos juntar y compartir dudas que tenemos. Vamos a empezar con la mesa de insuficiencia cardíaca, que a pesar de los 2 últimos años de pandemia, pues creo que precisamente en este campo ha habido muchísimos cambios, muchísimas publicaciones, nuevos fármacos, nuevas maneras de enfocar el tratamiento de los pacientes y no ha desaparecido la insuficiencia cardíaca, todo lo contrario, sigue habiendo una excelente cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca y para ello, que no quiero yo entretenerme, tenemos a 2 fantásticos ponentes. Tenemos inicialmente a la doctora Isabel Egocheaga, que es médico de atención primaria con la que he tenido la suerte de poder participar en este mismo curso y en otras situaciones, que tiene una experiencia increíble y fantástica en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y también tendremos después al doctor Taibo, que es el coordinador de la unidad de insuficiencia cardíaca de la Fundación Jiménez Díaz. Así que sin más dilación os dejo con la doctora Isabel Egocheaga, que nos va a hablar del diagnóstico diferencial de la disnea. Hola, pues buenos días a todos y nuevamente muchísimas gracias por invitarme a participar en este 5º curso, ¿no? Para mí es un placer, un honor poder compartir con compañeros cardiólogos y con compañeros de familia una actualización en todo el área cardiovascular que hay año a año. En esta ocasión hablamos de insuficiencia cardíaca y sobre todo de la parte inicial del diagnóstico diferencial de la disnea. Como bien decía el doctor Aceña, el 2021 fue un año de muchas novedades en el tema de insuficiencia cardíaca porque se publicaron unas nuevas guías que todos esperábamos y sobre todo hubo cambios importantes que ya se venían aventurando años anteriores en el tema del tratamiento. Por eso cuando el doctor Tuñón planteó la mesa de insuficiencia cardíaca como aproximación al diagnóstico me pareció curioso. Pero sí que es verdad que el proceso de la insuficiencia cardíaca empieza por sospecharla y a partir de un diagnóstico adecuado podremos conseguir tratarlos y tratarlos cuanto antes. Por eso no está mal que empecemos estas jornadas con aproximación diagnóstica a una patología tan prevalente, de tanta importancia, de tanta morbimortalidad, más allá incluso que la de los cánceres. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca no es fácil. Y está en amplios casos infradiagnosticado, sobre todo el infradiagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Quizá ahí esa punta del iceberg son pacientes que ingresan directamente descompensados en las urgencias hospitalarias y tenemos muchos pacientes por ahí debajo del nivel del agua que tenemos que buscar antes que se manifiesten con un evento congestivo, ¿no? Por eso es necesario realizar una búsqueda activa en esos pacientes que tienen factores de riesgo, buscar posibles factores precipitantes para que haya una disfunción cardíaca. Y ese diagnóstico de sospecha dentro del nivel de incertidumbre que tenemos en el primer nivel asistencial, en la medicina de familia, consiste en identificar tanto síntomas como signos que no son fáciles de interpretar, que no siempre son tan claros como vienen en los libros. Hay que hacer una anamnesis adecuada, una exploración muy dirigida, utilizar un medio diagnóstico a nuestro alcance como es el electrocardiograma y, por supuesto, realizar una analítica básica y una radiología de tórax. Porque, ¿qué es la disnea? La disnea es una sensación de falta de aire o percepción de una dificultad para respirar por parte del paciente. Por tanto, es un síntoma que es subjetivo por 2 partes. Por un lado, lo que el paciente percibe y es capaz de comentarnos y lo que nosotros como médicos interpretamos. Permitidme que dentro de la disnea entre
a la definición de la insuficiencia cardíaca, puesto que la insuficiencia cardíaca no deja de ser un síndrome clínico en el que el síntoma fundamental es la disnea, pero que es una anomalía estructural por debajo que produce síntomas y signos y con una anomalía cardíaca o funcional. Unos meses antes de publicarse las guías se publicó una definición universal de la insuficiencia cardíaca en la que se unen las sociedades de Japón, de europea, americana, en el que resaltan ese síndrome clínico que son síntomas y signos de insuficiencia cardíaca causados por anomalía estructural o funcional cardíaca, pero que deben ser corroborados por al menos algunas de las siguientes circunstancias, y es péptidos natriuréticos elevados o signos congestivos de congestión bien pulmonar o bien sistémica. Y esta definición de insuficiencia cardíaca se sigue recogiendo en las guías de manejo y diagnóstico de insuficiencia cardíaca que se publicaron en agosto en el contexto de la Sociedad Europea de Cardiología en su reunión. Partiendo de esa definición, también hay alguna novedad en la clasificación que nos tiene que ayudar un poco posteriormente también a la valoración del tratamiento. Pero también en esta clasificación, en esta forma de dividir la insuficiencia cardíaca, hubo algún cambio que es interesante desde el punto de vista diagnóstico. Es fácil para todos diagnosticar una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida porque aparte de los síntomas y los signos entre los que se encuentra la disnea, hay una disminución de la fracción de eyección. Algo más o menos similar a lo que existe en la insuficiencia cardíaca recientemente cambiada de nombre, ligeramente reducida. Antes se llamaba intermedia, ahora se llama ligeramente reducida porque se aproxima más al patrón de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en muchas de sus manifestaciones. Y el hecho de encontrar una insuficiencia cardíaca con esa FEBI entre 41 y 49 ya nos ayuda. Por supuesto, cuantos más hallazgos ecocardiográficos haya, más fácil va a ser el diagnóstico. Pero por último, tenemos que la columna dirigida a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o conservada insiste en que además de tener esos signos, síntomas y por supuesto una fracción de eyección normal, haya una evidencia objetiva de alteración cardíaca o funcional estructural en la que insiste que tiene que haber elevación de los patrones de llenado, incluyendo la elevación de los péptidos natriuréticos. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada necesita más afianzamiento, más seguridad en el diagnóstico, que no es fácil. Y luego, bueno, pues también sale la colación de que hay una insuficiencia cardíaca con mejoría de la fracción de eyección, que serán aquellos pacientes que en respuesta al tratamiento con fracción de eyección reducida mejoran a una fracción de eyección por encima de 40 y que habría que continuar tratándolos como tal. Pero volviendo a la parte que me corresponde, que es la diferencia de esa disnea, esa forma de presentarse, pues tenemos que valorar cómo es esa disnea. Entonces, sí que me vais a ver que a continuación voy a reclamar pruebas complementarias, pero fundamental en atención primaria, medicina de familia, una buena anamnesis, una buena historia clínica, es la base de nuestro trabajo. Por eso, ante un paciente que se presenta con disnea, tenemos que valorar de forma exhaustiva cuál es la gravedad, de qué forma se presenta, cuál es la velocidad de instauración y qué factores la agravan o la provocan. Porque tenemos que intentar valorar con alguna escala bien validada, y eso ahora veremos. Y que también tenemos que buscar qué otros síntomas acompañan a esa disnea, porque la disnea puede tener diferentes orígenes, siendo fundamentalmente respiratoria o cardíaca, que suponen 2/3 del total. Pero también tenemos que tener en cuenta esa disnea relacionada con el esfuerzo, que puede no estar asociada con una patología de base. Por ejemplo, y lo estamos viendo mucho ahora en el confinamiento, en esta era pandémica, personas sedentarias con mala condición física, con obesidad, con edad avanzada. La disnea es fatigabilidad, es un cansancio físico, debilidad muscular, y muchos de vosotros me habéis oído cuestionar esos diagnósticos de disnea multifactorial. Y al final voy a tener que daros la razón, porque efectivamente la disnea, esa intolerancia al esfuerzo, que tiene una enfermedad de sustrato con una percepción subjetiva en la que influye la edad, la comorbilidad y que nos ayuda a clasificarlo en un estadio funcional a través de la NIA, no está basada solamente en síntomas congestivos, por supuesto, sino que también hay una serie de determinantes para esa intolerancia al esfuerzo que tenemos que identificar, porque no solo es que esté reducida la reserva cardíaca, sino que también hay alteraciones pulmonares que reducen la reserva pulmonar, también tenemos disfunción esquelética y por último también otros factores que contribuyen, como algo que está tan en boga ahora como es la anemia o el déficit de hierro, como es la obesidad, factores nutricionales, enfermedades vasculares periféricas, disfunción
función autonómica. Todo eso hace que siga siendo muy difícil ponerle nombre y apellidos a la disnea que presenta nuestro paciente. Y os decía que hay que estadiar esa disnea, esa limitación al ejercicio, esa severidad basada en los síntomas y la limitación a la actividad física, que es la clasificación de la NIA. Y bien, es una clasificación que, como decíamos, es muy subjetiva, tanto por parte nuestra como por parte del paciente. Pero fijaos que tenemos escalas similares para la disnea de origen respiratorio. Esta escala de la disnea de origen respiratorio es una escala que muy parecida a la clasificación funcional de la NIA. Es decir, que más o menos tenemos mucha dificultad en saber qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Decíamos que 2/3 partes de la disnea son relacionadas con patología cardíaca o pulmonar. Como bien tenéis ahí, aparte de la disfunción ventricular sistólica o diastólica, pues la isquemia, ya sea aguda o crónica, las arritmias, bradiarritmias, taquiarritmias también van a causar disnea. Todas esas situaciones van a hacer que el paciente pueda manifestarnos eso, pero luego también hay situaciones sistémicas, psicógenas, y eso hace que tengamos que valorar muy bien esa disnea. ¿Qué factores nos pueden orientar sobre la causa de la disnea? Bien, antecedentes familiares de miocardiopatía, pues nos puede avanzar hacia una insuficiencia cardíaca, a una disnea de origen cardíaca, pero también antecedentes personales, como por ejemplo en los grandes supervivientes de cáncer, tenemos pacientes que han recibido quimioterapia, radiología torácica, todos esos pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca, abuso de alcohol y por supuesto patologías asociadas como la diabetes, la insuficiencia renal o el síndrome de apnea del sueño. En el caso de la disnea pulmonar, bien, si tenemos un paciente con hábito tabáquico o que ha sido un gran fumador, podemos sospechar o la exposición a humos, a asbesto o incluso sus propios antecedentes respiratorios. ¿Tiene alguna diferencia? Bueno, la disnea respiratoria es poco más progresiva y persistente, que también empeora al realizar el ejercicio. Suele estar acompañada de una tos crónica intermitente y no productiva, o también de una expectoración crónica en esos casos de bronquitis crónica, antecedentes de infecciones frecuentes o recurrentes del tracto respiratorio inferior o incluso la historia familiar de EPOC en esos déficits de alfa-1 antitripsina. Pero quizá lo que más nos ayude es a buscar el resto de síntomas que pueden acompañar a la disnea. Son los famosos síntomas de la escala de Framingham, ¿no? Que ya está en desuso, pero fijaos, esto es una revisión que se hizo en atención primaria en el 2009, es una revisión un poquito antigua, pero que nos da idea de cuál es la sensibilidad y la especificidad de los otros signos y síntomas que acompañan a la disnea en un paciente con insuficiencia cardíaca. La disnea es el único síntoma que, como veis, tiene una sensibilidad elevada, pero desgraciadamente poca especificidad, con lo cual no nos sirve para descartar una insuficiencia cardíaca en ausencia de disnea. Y además en algunos pacientes, como ya os adelantaba antes, la disnea es difícil de interpretar, especialmente los ancianos, los obesos y las mujeres. Y fundamentalmente uno de los que tiene más especificidad es la ortopnea o incluso el antecedente de haber tenido un infarto de miocardio. Es decir, que como veis tenemos que ayudarnos de eso que se ha dado en llamar evaluación diagnóstica integral, en el que vemos montones de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que deberíamos intentar explorar si existen en ese paciente que acuda a nuestra consulta refiriendo disnea o intolerancia al esfuerzo. Sí que es verdad que este diagnóstico diferencial de la disnea me lo he planteado en un contexto crónico. Por supuesto, una presentación aguda de disnea estamos hablando de otra cosa y la aproximación diagnóstica es distinta y mucho más fácil. Pero lo difícil es ahora, sobre todo en esta época en la que los pacientes vienen después de mucho tiempo sin acudir a las consultas de atención primaria, diciendo esa intolerancia que tienen al ejercicio y que tenemos que contextualizar en pacientes que ya han pasado COVID, en pacientes que han estado muy enclaustrados en sus casas, en pacientes que han sufrido descompensaciones de su diabetes, que han empezado a tener la tensión más alta, que han ganado mucho peso. Es una situación un poquito complicada. Esa evaluación diagnóstica integral se manifiesta en el nuevo algoritmo que nos exponen las guías presentadas en el último año, que como veis señala muy claramente, la sospecha se basa en que haya factores de riesgo, en que haya síntomas y signos sugestivos y que haya anomalías en el electrocardiograma. Y la confirmación será a través de péptidos natriuréticos y ecocardiograma. Una vez confirmada la insuficiencia cardíaca, hay que definir el fenotipo de la insuficiencia cardíaca a través del patrón de la fracción de eyección por el ecocardiograma y hacer, por supuesto, un diagnóstico etiológico y de las comorbilidades.
Fijaos aquí, de los 3 diagnósticos que tenemos para la insuficiencia cardíaca, el alto valor predictivo negativo que tienen los péptidos, el NT-proBNP y el electrocardiograma, cuando no es así con la disnea. Sin embargo, tenemos ahí una serie de pruebas y fijaos, esta es la clasificación que sale muy destacada en las guías, en la que las pruebas iniciales básicas que necesito para confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en un paciente que acude con disnea y el nivel de recomendación es el NT-proBNP, el electrocardiograma, el ecocardiograma transtorácico, la radiografía de tórax que vuelve a estar ahí como herramienta y, por supuesto, análisis de rutina para descartar comorbilidades y factores precipitantes y que también nos ayude a hacer un diagnóstico diferencial de la disnea, como bien veis ahí. Es decir, que tenemos que llegar a hacer una confirmación de esa anomalía que está causando la disnea. Y para ello tenemos los péptidos natriuréticos, que son una familia de hormonas secretadas en respuesta al incremento de la tensión parietal de las cavidades cardíacas. Pero esto no solo sucede en la insuficiencia cardíaca, también sucede en la fibrilación auricular, en el tromboembolismo pulmonar, en las valvulopatías, con la edad. Tanto el BNP como el NT-proBNP han sido los más estudiados y, como os he adelantado antes, tiene un elevado valor predictivo negativo. Pero es importante no solo en el diagnóstico diferencial de la disnea, sino que también se están utilizando en la valoración pronóstica y en el seguimiento del paciente, especialmente en la detección de la desestabilización de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y permitidme que os ponga esto. No es mío, esto es americano y esto es una forma de decir: hay que hacer una campaña de provocación, de educación, para promover el uso de los péptidos natriuréticos en atención primaria y en las urgencias. Esto es una publicación muy reciente en la que se intenta reclamar péptidos para la vida. ¿Por qué? Porque fijaos, esta es una publicación realizada en atención primaria en Gran Bretaña, en la que intenta valorar qué ha pasado después de que se publicaron las guías NICE en el 2010 de insuficiencia cardíaca. A partir de entonces, los médicos de atención primaria empiezan a utilizar el NT-proBNP para intentar valorar bien a sus pacientes, y lo que destaca son algunas cosas importantes. Efectivamente, aumenta con el tiempo, sin desigualdades con respecto a edad, sexo, etcétera, pero se ve que una gran mayoría de los pacientes que llegan a ser diagnosticados no se les hizo los péptidos natriuréticos antes que hicieran una descompensación. De tal manera que los autores concluyen que es posible que se necesiten aún más realizar péptidos natriuréticos en atención primaria para prevenir hospitalizaciones y facilitar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en etapas más tempranas y mejor tratables. Muy importante también conocer cuáles son los puntos de corte y también saber cuáles son las otras circunstancias que causan elevación de los péptidos natriuréticos. Y hay que recordar que la obesidad causa concentraciones desproporcionadamente bajas de los péptidos natriuréticos. Tenemos documentos de consenso de la Sociedad Española de Cardiología Interna, urgencias, en las que se hablaba de los puntos de corte y de la necesidad de utilizar los péptidos natriuréticos. En el 2016 ya se ponían los puntos de corte y, por supuesto, en el algoritmo de diagnóstico que ya os presenté, también hablan de los puntos de corte de 125 y de 35, de tal manera que niveles por debajo nos ayudarían a descartar, que es lo más importante, la insuficiencia cardíaca. Esto sería un poco más redundar en ello, es que valores de BNP por debajo de 35, DNT-proBNP por debajo de 125 en el ámbito ambulatorio, no en la urgencia, eso nos ayudaría a decir: esta disnea no está causada por un aumento de la presión, esto está causado por otros motivos y tengo que seguir ahondando. Y tenemos una propuesta de ajustes en las otras situaciones en las que los valores de los péptidos natriuréticos no son esos exactamente. Bien, hay otra prueba, la que hemos hablado, ¿no? El ecocardiograma como prueba clave para evaluar la función cardíaca y para determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero no solo vale para eso, sino que también nos proporciona información sobre otros parámetros como el tamaño de las cámaras, que eso nos ayuda a definir la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, tanto concéntrica, excéntrica o incluso remodelados, anomalías o incluso síndrome de Takotsubo. Todos estos aspectos se van a ver en un ecocardiograma, pero
está en valor últimamente la ecocardioscopia. Ecocardioscopia entendiéndola como el uso limitado y dirigido de esa ecocardiografía como extensión de la exploración física por médicos no cardiólogos y cardiólogos con el objetivo de mejorar esa valoración diagnóstica, pronóstica y terapéutica por una exploración física convencional, es decir, algo complementario. Y que al igual que un ecocardiograma arreglado nos puede ayudar pues, a algunas cosas importantes como a determinar la función sistólica del ventrículo izquierdo, descartar que haya derrame pericárdico, estimar las dimensiones de las paredes, de las cámaras, valorar el diámetro y la colapsibilidad de la vena cava inferior y detectar anomalías valvulares significativas que podamos hacer. Y esto solamente se recoge en este documento de consenso en el que está cardiología interna y algunas sociedades de primaria. No, esto lleva una evolución. Fijaos, esta editorial publicada el año pasado intenta valorar un poco qué ha sucedido con eso que llaman ellos POCUS, que es la ecografía en el punto de atención. Ecografía de point of care, ¿no? Entonces, se vio que la ecografía en el punto de atención se empezó a utilizar en las unidades de críticos y desde entonces ahora ya incluso hay técnicas de aprendizaje, algoritmos importantes para saber cuándo hay que utilizar esto, de tal manera que la ecografía en el punto de atención se define como esa adquisición, interpretación e integración clínica inmediata de imágenes ecográficas, no solo ecocardiográficas, realizadas por un médico clínico junto a la cama del paciente, justo ahí, en el centro de salud, en lugar de por un radiólogo o cardiólogo, por ese clínico que está viendo a ese paciente y que necesita complementar la exploración. Por tanto, POCUS no es un término exclusivo, sino inclusivo, de tal manera que no está limitado a una especialidad determinada, a protocolo o sistema de órganos. Podemos encontrar, como os decía, múltiples alteraciones ecocardiográficas frecuentes en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y esto va a suceder con el entrenamiento constante y, de hecho, la Gerencia de Atención Primaria en Madrid es una de las consejerías en las que más se está insistiendo en la formación ecográfica de los médicos de atención primaria para que el ecógrafo sea una herramienta complementaria a la exploración, al fonendo, a nuestras manos. Y qué decir tiene de que también la ecografía pulmonar es una prueba de imagen interesante para valorar la congestión, de tal manera que está ahí y que también podemos utilizar, explicar y con un adecuado entrenamiento, aunque todavía falta mucho para que esté todo adecuado, pero nos va a ayudar mucho más con la radiografía de tórax a identificar causas de congestión, porque en la insuficiencia cardíaca la congestión es tanto intravascular como extravascular y no siempre va acompañada de sobrecarga de volumen, de tal manera que los péptidos nos ayudan a valorar esa congestión intravascular y tenemos otros marcadores como el CA125, que es una glicoproteína que se sintetiza en el momento que hay congestión tisular en la pleura, en el mediastino, que de esa manera vamos a tener, como veis, y no quiero enrollarme mucho más, la ecografía para ver la vena cava inferior. Tenemos muchos aspectos que nos van a ayudar en ese diagnóstico diferencial de la disnea, de tal manera que esa ecografía clínica, ecografía a pie de cama, nos va a permitir que podamos derivar a los pacientes esa relación bidireccional de una forma más eficiente, de una forma más rápida, con esos dispositivos de los que ya tenemos en los centros de salud. Y por último, en esa relación bidireccional, que es el sentido de estas reuniones como la de hoy, que ojalá hubiera sido presencial efectivamente, pues tenemos iniciativas como SEC Primaria, que se ha actualizado recientemente, en el que intenta establecer cuál es la ruta asistencial del paciente con insuficiencia cardíaca para mejorar la atención al paciente en su tránsito entre cardiología y atención primaria, simplificando las consultas, evitando pruebas diagnósticas complementarias ya realizadas y que podemos por eso transmitírnoslas, ¿no? También tenemos otros documentos como este documento de consenso de expertos sobre la insuficiencia cardíaca que fundamentan su tercer punto esa atención multidisciplinar como básica en el diagnóstico y en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y es que la atención primaria está ahí en todas esas actuaciones al alta hospitalaria y, cómo no, en lo que me ha tocado hablar, en la sospecha clínica, en la clasificación NIA, ese tratamiento optimizado al alta. Es decir, que como veis, esa atención multidisciplinar en la que se basan reuniones como esta y la que somos totalmente partícipes los médicos de esta zona como claro ejemplo para otros hospitales y para otras zonas. Y permitirme ya que concluya con que el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca no es sencillo, se basa en una buena historia clínica y en una adecuada exploración física,
eso sí, con el apoyo de analítica, electro, péptidos natriuréticos y ecocardiografía. La disnea es un síntoma común de muchos procesos y por tanto exige un adecuado diagnóstico etiológico. Los péptidos natriuréticos son necesarios en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, sobre todo en la más difícil de diagnosticar, como es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El ecocardiograma debe ser una herramienta diagnóstica accesible al médico de familia para el óptimo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y eso sí, tras el diagnóstico sindrómico es necesario diagnóstico etiológico, comorbilidades, factores precipitantes y una adecuada continuidad asistencial. Y ese abordaje multidisciplinar va a ser el que permita realizar un diagnóstico precoz y eficiente de la insuficiencia cardíaca. Y es la atención primaria la que, por su accesibilidad, conocimiento integral del paciente, es el escenario óptimo para que podamos hacer no solo el diagnóstico de sospecha, sino también la prevención y, ¿por qué no?, la confirmación diagnóstica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. La verdad es que ha sido una presentación fantástica. Yo he apuntado muchas preguntas, también he visto que han salido preguntas en el chat, pero si os parece pensaba hacer la ronda de preguntas al final y ahora dar paso al doctor Taibo. También agradecerte que te has ajustado perfectamente al tiempo, cosa que esta mesa no será la que lleve los retrasos. Así que paso al doctor Taibo, que recuerdo que es el cardiólogo que lleva la unidad de insuficiencia cardíaca aquí en la Fundación Jiménez Díaz. Nos va a presentar unos casos clínicos. Muchas gracias, Isabel. Vale. Bueno, buenos días a todos. Vamos ahora pues, a presentar una serie de casos clínicos, casos prácticos que creemos que pueden ser de utilidad un poco para reflejar el día a día en las consultas, ¿no? en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. En primer lugar, mostraros mis conflictos de interés respecto a esta ponencia a la que vamos a dar. Y si os parece, pues empezamos ya, ¿no? He hecho una selección de 5 casos con idea pues, de ver distintas posibilidades que vamos a valorar en las consultas, ¿no? De la atención primaria, cardiología general y de la unidad de insuficiencia cardíaca. Y si os parece, pues empezamos con el primer caso, ¿no? Un caso que yo os adelanto que está dirigido un poco al mensaje de la prevención que podemos hacer en los pacientes, ¿no? en pacientes en general, ¿no? Este sería un paciente de 52 años, un paciente fumador, un paciente que es obeso con un índice de masa corporal de 31, en el que recientemente se le ha diagnosticado de una hipertensión arterial y se inicia tratamiento con IECAS. Y al mismo se ha diagnosticado recientemente de diabetes y se ha iniciado tratamiento con metformina. Además, pues de la analítica señalar una serie de aspectos, ¿no? Tiene un colesterol LDL de 135, un filtrado glomerular de 55 y un cociente de creatinina albuminuria de 100. Por lo demás, es un paciente asintomático en la esfera cardiovascular, ¿no? Esto es un paciente que yo creo que podemos ver con frecuencia en las consultas, creo que especialmente en atención primaria, y que, bueno, que se podría malentender lo que se puede o no se puede hacer con este paciente. Es decir, que aunque sea un paciente asintomático, pues es un paciente que ya las guías de práctica clínica de la Sociedad Americana nos dicen que podemos hacer mucho con él pensando en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Es lo que llamarían el estadio A, es decir, pacientes con factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca en la evolución y en los que, bueno, pues una vez identificado podemos hacer una serie de actividades preventivas que se traduzcan en una menor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en la evolución de su historia, ¿no? Es decir, en mi opinión, es una manera de generar un alto impacto en la población, ¿no? Entonces, aquí traigo un artículo antiguo en la que, bueno, se recogen un poco el riesgo de cada uno de los factores que hemos comentado, ¿no? El riesgo a la hora de desarrollar insuficiencia cardíaca en la evolución, ¿no? Y veis que entre ellos pues hay algunos grandes conocidos como la cardiopatía isquémica crónica, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el ser fumador. Es decir, todos estos factores, cuando los identificamos en los pacientes que vienen a nuestras consultas, pues
ya nos ofrecen algo en lo que podemos actuar, impactar, cambiando pues, el pronóstico de estos pacientes. Bueno, el pronóstico realmente, ¿no? La posibilidad de desarrollar enfermedad en la evolución, ¿no? Aquí traigo unas gráficas que yo creo que son muy significativas de otro artículo del 2002, en el que se puede ver cómo, por ejemplo, en este caso la obesidad, pues se relaciona de manera significativa con la incidencia de desarrollo de insuficiencia cardíaca en la evolución, ¿no? Y hay un gap ahí entre los pacientes con pesos normales, ¿no? Y aquellos que tienen un sobrepeso o una obesidad marcada, ¿no? Y esto lo vemos tanto en hombres como en mujeres. Otro dato interesante sobre temas de prevención que podemos hacer en los pacientes pues es, por ejemplo, el tema de las recomendaciones de las dietas. Este artículo es reciente, es decir, que las dietas siguen estando de moda, ¿no? Y bueno, pues este artículo que valora pues, una población muy grande, ¿no? De pacientes suecos en los que bueno, pues se mide el nivel de adherencia a la dieta que ellos llaman DASH, ¿no? Que básicamente es bastante similar en líneas generales a la dieta mediterránea que nosotros conocemos y que, bueno, que es fundamentalmente alto contenido en frutas, alto contenido vegetales, ¿no? Disminuir el consumo de carne roja, bebidas azucaradas y la sal, ¿no? Y bueno, esta gráfica marca muy bien que el grado de adherencia a este tipo de dieta pues se relaciona de manera inversamente proporcional, ¿no? A la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en la evolución. Y las guías de práctica clínica, en este caso de la Sociedad Europea, pues nos dicen, además, bueno, con una recomendación clase 1 y un nivel de evidencia también alto, que tenemos una gran posibilidad de aportar medidas de valor, ¿no? en estos pacientes cuando llevamos a cabo actividades preventivas, ¿no? Concretamente hablan del tratamiento de la hipertensión arterial para disminuir la probabilidad o enlentecer la posibilidad de que se desarrolle insuficiencia cardíaca en la evolución. Lo mismo a la hora de plantear tratamiento con estatinas en aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular alto o con enfermedad cardiovascular establecida. El tema de consejos, ¿no? de dieta y de estilo de vida, ¿no? Como podría ser lo que comentábamos del fumar, la obesidad, la dieta, entraría aquí, ¿no? Y algo también más reciente que es el uso de fármacos específicos en la diabetes, ¿no? Como podría ser los inhibidores ISGLT2, ¿no? Que probablemente eso sea la mayor novedad en los últimos años, ¿no? Que hemos tenido en este campo, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo esta gráfica del estudio DECLARE con dapagliflozina, ¿no? Recordar, bueno, que son pacientes diabéticos, más de la mitad pacientes diabéticos sin enfermedad cardiovascular, es decir, en los que se podía hacer la actividad más preventiva, por decirlo así de alguna manera, y veis que en estos pacientes, cuando se iniciaba este tratamiento pensado un poco como fármaco de la diabetes, pues se asocia a una disminución del riesgo por hospitalización por insuficiencia cardíaca, ¿no? Es decir, preventivo, es como lo interpreto, ¿no? Y en las guías digamos, del grupo de diabetes, obesidad y nutrición, pues fármacos nuevos de la diabetes, como pueden ser los análogos GLP-1 y los inhibidores SGLT2, pues aparecen ya posicionados en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular en los que queremos evitar eventos cardiovasculares, ¿no? Probablemente los análogos GLP-1 más, que tienen una acción quizá más vascular, ¿no? Y que han demostrado reducción en el MACE, ¿no? Y los ISGLT2 más pensados pues, a evitar episodios de insuficiencia cardíaca. Por tanto, este paciente, que es un paciente que podríamos ver en la consulta y que correríamos el riesgo de que pasara desapercibido y no hiciéramos más cosas con él, pues lo cierto es que podemos hacer un montón de cosas en los que vamos a prevenir y disminuir la posibilidad de que desarrolle insuficiencia cardíaca en la evolución, ¿no? Por tanto, pues por ejemplo, una dieta hipocalórica pensada para reducir peso, ¿no? Una dieta que fuera mediterránea o un poco asociada a ese concepto de dieta DASH, intentar que abandone el tabaquismo, ¿no? Derivando a programas de deshabituación, recomendar el ejercicio físico, ¿no? Como se recomienda en las guías de prevención, ¿no? Unos 150 minutos de ejercicio intenso a la semana, ¿no? o 300 de ejercicio moderado. El tratamiento de la hipertensión arterial y el control del buen control, ¿no? de las cifras de tensión arterial.
el iniciar tratamiento con estatinas en aquellos pacientes no solo con enfermedad cardiovascular ya establecida, sino aquellos pacientes con un alto riesgo cardiovascular, ¿no? Y en este caso concreto de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues parece que tiene un papel el añadir los inhibidores SGLT2, en este caso pues a la metformina, ¿no? Que normalmente es el tratamiento de inicio que se recomienda junto a dieta y ejercicio en los pacientes diabéticos. Es decir, que como veis es un paciente en el que podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Que impacten en la evolución del paciente. El segundo caso que traigo es un caso dirigido, bueno, lo que sería el estudio de la disnea, ¿no? Ha estado hablando antes Isabel un poco de las distintas recomendaciones y bueno, pues esto sería un paciente de esas características, vamos, visto en la consulta en las últimas 2 semanas, ¿no? Es un paciente de 46 años de edad con alergia a ibuprofeno, antecedentes, bueno, con factores de riesgo cardiovascular, es un paciente que es fumador, es obeso, no tiene antecedentes familiares de cardiopatía de ningún tipo, no refiere a una historia cardiológica y, bueno, lo está viendo neumología por unos nódulos pulmonares que están haciendo seguimiento TAC. El caso es que, bueno, el tratamiento está con Valium, como único tratamiento, y nos lo remiten a nosotros a la consulta por un motivo de derivación frecuente, ¿no? Que es disnea. Bueno, en este caso es de una disnea de esfuerzo de 3 meses de evolución y que, bueno, pues coincide como tantas cosas o tantos casos que estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Que pues relacionados con la ganancia de peso y la deshabituación al ejercicio derivados del confinamiento que hemos tenido en estas temporadas, ¿no? Por otro lado, no recibo otra clínica que sugiera datos de insuficiencia cardíaca, no refiero ortopnea, tampoco no contaba disnea paroxística nocturna, no presentaba datos de congestión sistémica y como otra sintomatología cardiovascular, pues parece que tenía o refería ocasionalmente extrasistolia esporádica, ¿no? Tampoco contaba dolor torácico ni ningún signo de alerta como podía ser pues, taquicardia o síncope, ¿no? En la exploración física es bastante anodina, no había nada así que llamara la atención. Y bueno, cuando vamos a los datos de las guías, pues bueno, este es un poco el estudio que recomiendan en estos pacientes en los que bueno, tenemos una sospecha de insuficiencia cardíaca, porque entendemos que bueno, la disnea, pues bueno, queremos descartar que el origen de esa disnea pues, sea precisamente la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, como ya adelantaba Isabel, dentro de las recomendaciones está el uso de los péptidos natriuréticos, el electrocardiograma de 12 derivaciones, que esto bueno, pues es una prueba bastante accesible, ¿no? A diferencia de los péptidos, que yo supongo que luego saldrán en las dudas y preguntas, saldrán pues el comentario de siempre, es decir, que está muy bien que las guías digan esto, pero la realidad es que en los centros de salud no podemos pedirlo, ¿no? Por tanto, no es práctica la recomendación, pero el electrocardiograma sí que es una cosa que es fácil de hacer, muy accesible, y las guías son bastante contundentes en esto. Dicen ya de inicio que es muy improbable hablar de insuficiencia cardíaca cuando tenemos un electrocardiograma que es rigurosamente normal, ¿no? Luego habría que ver qué es rigurosamente normal, pero bueno, lo cierto es una herramienta que nos puede dar mucha información, ¿no? El ecocardiograma transtorácico, una prueba que es absolutamente necesaria a la hora de valorar la posibilidad de insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax, que bueno, como sabéis, igual no tanto por el diagnóstico per se de insuficiencia cardíaca, pero muchas veces para descartar otras causas, ¿no? Que puedan justificar la disnea que refiere el paciente, ¿no? Y una analítica, bueno, completa, con bastante... Vamos, básicamente con los parámetros que solemos pedir de manera habitual y que quizá la única cosa así a reseñar como novedad y que hablaremos más adelante es parámetros que valoren el hierro, ¿no? Es decir, los parámetros dinámicos del hierro en sangre, porque bueno, se ha visto, ¿no? Que en insuficiencia cardíaca suelen estar reducidas y como vamos a ver más adelante, insisto, puede ser otra oportunidad, otra ventana en la que podamos actuar para mejorar la calidad de vida del paciente. Este algoritmo ya lo ha mostrado antes Isabel,
¿no? Entonces, básicamente, pues bueno, vamos a, partiendo de una historia clínica y una exploración, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer el electrocardiograma, dependiendo un poquito de eso, ya empezamos, ¿no? Con la escala de los péptidos, el ecocardiograma, y depende de los hallazgos, pues bueno, iremos clasificando si es una probabilidad de que estemos hablando efectivamente de un paciente con insuficiencia cardíaca, o si por el contrario, si vemos que esas pruebas son normales y negativas, pues habrá que valorar otras posibilidades, ¿no? En este paciente, pues bueno, aquí tenemos el electrocardiograma que le hicimos, y como podéis ver, bueno, es un electrocardiograma en ritmo sinusal, una frecuencia de unos 100 latidos por minuto. QRS, pues lo vemos estrecho, no vemos alteraciones de la conducción, y la repolarización, pues bueno, se ve bastante normal, ¿no? O sea que en líneas generales, pues podríamos hablar que nos encontramos ante un electrocardiograma que es normal. Aquí, pues bueno, os pongo el TAC, porque es un TAC que pidió neumología y que, bueno, pues a mi entender sustituyó a la placa de tórax. Es decir, que yo ya no le pedí una radiografía de tórax, porque la radiografía, como os digo, yo creo que es sobre todo para descartar otras causas, ¿no? de disnea. El TAC aquí nos está, yo creo, la información que necesitamos, es decir, hablaban de un corazón y grandes vasos sin alteraciones, es decir, que descartamos que tuviera cardiomegalia. A nivel del parénquima pulmonar, hablaba de unas atelectasias laminares en língula y lóbulo medio, pero no le dimos más importancia. Describe esos micronódulos por los que está en seguimiento con neumología, y a nivel pleural, pues que no hay evidencia de derrame pleural. Es decir, yo creo que esto ya, para lo que nosotros buscamos, pues nos da la información necesaria. En cuanto a la analítica, pues bueno, vemos una hemoglobina de 18,3, probablemente en relación a que era un paciente fumador. Y por lo demás, pues bueno, poco llamativo, es decir, colesterol bastante en rango, no había problemas de función renal, y aquí dato importante, pues el BNP, ¿no? En este caso era normal. Ya sabéis que como decía Isabel, con un punto de corte muy bajito en el BNP, ¿no? De menos de 35, que salga eso normal, pues tiene un valor predictivo negativo que es muy alto, ¿no? O sea, casi con seguridad puedes descartar que en este paciente estamos hablando de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y bueno, en cuanto al resultado del ecocardiograma, pues bueno, es este el informe del eco, en el que podemos ir por partes, ¿no? Habla de un ventrículo izquierdo en el que no tiene alteraciones a nivel de lo que sean las dimensiones ni los espesores, ¿no? Además, valora la función sistólica, y una función sistólica que es normal y no tiene alteraciones segmentarias que pudieran sugerir presencia de cardiopatía isquémica. Y en la valoración de la función diastólica, pues también se describe como normal, ¿no? Aclarar que, bueno, muchos de nuestros informes hablamos así de la función diastólica, ¿no? Un patrón de neurotransmitter normal, que a veces eso igual no se puede, no se entiende, no se intuye, pero lo que viene a decir básicamente es que la función diastólica es normal, ¿vale? Es decir, que, he dicho de otra manera, las presiones o cómo estimamos que las presiones que maneja ese corazón son normales. En cuanto al ventrículo derecho, pues es un ventrículo derecho no dilatado, con una función sistólica conservada, aurículas no dilatadas, y no parece que tenga ninguna valvulopatía importante, es decir, no hay datos de estenosis ni de insuficiencia a nivel valvular, y no se objetivan datos de hipertensión pulmonar. Una vena cava normal, lo cual tampoco parece que oriente a datos de congestión sistémica, y no había derrame pericárdico. Es decir, aquí en este informe lo que se describe son un poco todas las cosas que se pueden valorar con un ecocardiograma, como comentaba Isabel, y vemos, pues bueno, que los distintos componentes de ese estudio pues están dentro de los parámetros de la normalidad, ¿no? Por tanto, un ecocardiograma normal. Por tanto, si volvemos al algoritmo este de decisión, pues bueno, sencillo, ¿no? Era un paciente en el que tenía disnea y todos los parámetros que nos recomiendan estudiar pues están dentro de la normalidad. Por tanto, pues bueno, es un paciente en el que la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca pues es baja, ¿no? Por tanto, pues habría que considerar otros diagnósticos. Y dicho esto, pues teníamos la opción de dejarlo ya así y cerrado, pero como siempre creo que hay que aprovechar las consultas para aportar cosas de valor, ¿no? Y en este paciente pues no hay que olvidar que, bueno, no tiene insuficiencia cardíaca, pero podemos seguir haciendo cosas que generen impacto, ¿no? En este caso, pues recomendar la pérdida de peso con una dieta hipocalórica, recomendar ejercicio físico y probablemente, pues bueno, trabajar el tema del tabaquismo, en este caso probablemente lo más efectivo, derivar a programas de deshabituación tabáquica que, bueno, que yo creo que manejáis mucho más vosotros desde los centros de salud, ¿no? Es decir, que otra manera de generar impacto en el paciente.
El tercer caso que traigo es un paciente orientado pues, a insuficiencia cardíaca, es decir, que ya es un paciente sintomático, ¿no? Con una fracción de eyección conservada, ¿no? Esta paciente es una mujer de 58 años, es fumadora de unos 20 cigarrillos al día, diabética no insulina dependiente, diagnosticada en el 2021. Además, es una paciente hipertensa con una larga evolución de esta hipertensión que además ha sido difícil de controlar y bueno, a raíz de alguna revisión con endocrinos se enciende ahí la sospecha de que podemos estar ante un hiperaldosteronismo primario. Además es una paciente obesa con un índice de masa corporal de 33. El tratamiento actual, cuando viene a la consulta, pues bueno, está ya con furosemida, hidroferol, está con tratamiento de la diabetes con metformina, con dulaglutida, una inyección semanal, la atorvastatina, el lercanidipino, hidroclorotiazida, atenolol, candesartán y otros tratamientos. Como podéis ver, efectivamente era una paciente en la que tenía un problema, ya cuando uno ve el tratamiento, un problema de manejo de la hipertensión arterial, porque estamos usando muchos fármacos, ¿no? Y eso también nos tiene que encender un poco la bombilla, ¿no? De que igual estamos ante un caso un poco, digamos, diferente de lo habitual, ¿no? Esta paciente lo vemos en consulta remitido desde urgencias, donde acude con clínica que les sugería insuficiencia cardíaca y de hecho ahí es donde se inició la furosemida, ¿no? Cuando le vemos en consulta, pues lo cierto es que ha mejorado esos datos que contaba de disnea y sobre todo de congestión sistémica a raíz del uso del diurético y bueno, mantiene un buen control de la tensión arterial, no refiere otra clínica como dolor torácico, ¿no? La exploración física, pues bueno, llama la atención aparte de la obesidad, pues bueno, que continúa con edemas, ¿no? en miembros inferiores. Y viendo un poco la fotografía de esta paciente y recordando esta imagen que os traía previamente, pues vemos que es una paciente a priori, o sea, antes de que nos cuente siquiera que tiene disnea y datos de congestión, pues es una paciente con muy alto riesgo de tener insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque, bueno, como veis, menos la cardiopatía isquémica crónica, que no la hemos podido documentar, pues ya de inicio, según entra por la puerta, pues tiene un riesgo altísimo, ¿no? Tiene todas las papeletas, ¿no? Hipertensa, de mal control, diabética, obesa y fumadora. Entonces, esta paciente le hacemos un electrocardiograma y, bueno, es un electrocardiograma que así a priori igual tampoco llama mucho la atención, pero sí que sugiere que puede tener datos de hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? En el ecocardiograma, pues bueno, el índice cardiotorácico está un poquito aumentado, parece que puede haber crecimiento de cavidades derechas y bueno, algo de redistribución vascular. En la analítica, bueno, no hay datos de anemia, la función renal está normal, el colesterol LDL en 90, el KD7%, y luego tiene un ProBNP de 394, es decir, que sí que está un poquito elevado, tampoco es una cosa especialmente llamativa, aunque sí que está fuera de ese punto de corte que se comentaba de 125, pero bueno, un tema importante a saber es que la paciente es obesa, ¿no? Y que en estos pacientes la norma es que los niveles de ProBNP estén más bajos, ¿no? Por tanto, yo creo que es una cifra que en esa paciente es significativa. Y en cuanto al ecocardiograma, pues bueno, es una paciente, nos describen un ventrículo izquierdo que no está dilatado, que está ligeramente hipertrófico, con una fracción de eyección que es normal vamos a valorar la función diastólica y nos hace una descripción pues bastante precisa, ¿no? Es una fracción diastólica que es pseudonormal con unas presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas, ¿no? Por lo demás, pues bueno, vemos también otro dato que apunta a estas presiones de llenado elevadas, ¿no? Que es la dilatación de la aurícula izquierda, pues básicamente cuando las presiones están altas en el corazón se van transmitiendo a las distintas cámaras y la cámara, en este caso la aurícula izquierda, pues una cámara con una pared más fina, pues lo que va a hacer es tenderse a dilatarla, ¿no? O sea, es como en su día, yo creo que ya hemos comentado, ¿no? La aurícula izquierda puede ser un poco como la hemoglobina glicada, ¿no? de las presiones que maneja el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, en esta paciente vemos que hay datos en el ecocardiograma que sí nos están indicando que las presiones que está manejando ese corazón están elevadas. Y
Recordando un poco lo que dicen las guías de práctica clínica, pues vemos que para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pues necesitamos que exista una serie de síntomas y signos característicos que parece que esta paciente están, una fracción de eyección por encima del 50%, que esta paciente parece que efectivamente está, y luego algo que justifique, ¿no?, que ese corazón no está funcionando bien, es decir, alguna alteración estructural, no funcional que hayamos visto en el ecocardiograma o a través de alguna otra prueba, como pueden ser los péptidos, que nos estén marcando que efectivamente ese corazón, la función que tiene a expensas de que maneja presiones del llenado elevadas, pues no es normal. Y abajo traigo una tabla de cosas más concretas que nos pueden indicar esto, ¿no? Una cosa sería la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Con aumento de la masa, que en esta paciente pues sí que se describía una hipertrofia. La dilatación, como decíamos, de la aurícula izquierda, que en esta paciente también lo tenía. Esto es un concepto más técnico, ¿no?, que es la relación E', que es un parámetro ecocardiográfico, pero bueno, que en esencia más de 9, ¿no?, que es igual a los que tenemos que quedar, pues ya nos puede sugerir que esas presiones están elevadas, y más de 13, pues todavía mucho más específico. Os recuerdo que en esta paciente ese parámetro nos lo contabilizaron en 23, ¿no?, es decir, que es un parámetro muy patológico. Y otro dato que habla de aumento de presiones son los péptidos, precisamente, ¿no?, que es decir, el aumento de las presiones intracavitarias lo que va a favorecer es la liberación de los péptidos que luego nosotros vamos a medir en la sangre, ¿no? Es decir, que esta señora cumpliría, digamos, todos los criterios para el diagnóstico. Y como bien sabéis, pues el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada pues está bastante limitado. Pero bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? Esta paciente lo que vamos a recomendar es dejar de fumar, vamos a recomendar perder un poquito de peso, y luego en cuanto a cambios de tratamiento, pues decidimos quitarle la tiacida porque veíamos analíticas que había tenido previas con una hiponatremia a veces un poco marcada, y decidimos iniciar un ISGLT2, ¿no?, añadido al tratamiento que la paciente tomaba. El motivo, os recuerdo, de añadir el ISGLT2 es por este dato, ¿no?, del DICLER, ¿no?, en pacientes diabéticos, ¿no? Esto es importante. Pacientes diabéticos, pues añadir este tipo de tratamientos, aunque no tuvieran enfermedad cardiovascular establecida, pues parece que sí que reduce el riesgo de ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca. Y también un poco en esta línea, recordar otro dato importante, ¿no? Ha salido un estudio, salió en el 2021 con empagliflozina, otro de los ISGLT2, ya en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, en los que también se consiguió una reducción de los objetivos, bueno, del objetivo primario, ¿no?, que era un combinado de muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca, ¿no? Y en estos pacientes, que es un poco lo que puede cambiar la historia, este efecto beneficioso se veía en pacientes diabéticos como no diabéticos. Es decir, que quizá aquí vamos a tener un nuevo tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero bueno, en esta paciente la interpretación era un poco diferente en el sentido de que, bueno, como es diabética, bueno, pues se usa el inhibidor simplemente por el hecho de ser diabética, y que ya hay datos consolidados del beneficio pronóstico que tiene en este grupo de pacientes. El siguiente caso que traigo aquí es un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y de etiología isquémica, ¿no? Esta es una paciente de 53 años con factores de riesgo, tabaquismo, obesidad y diabetes, y que, bueno, nosotros la conocemos por un ingreso hospitalario que tiene en noviembre del 2020 por una taquicardia ventricular. Y bueno, en ese contexto se documenta que tenía un infarto antiguo, ¿no?, en el territorio anterior. Le hicimos un cateterismo, se vio una oclusión de la descendente anterior, la disfunción ventricular severa, con una fracción de eyección del 25%, y en la resonancia magnética no se ven datos de viabilidad, ¿no? Esto significa que el territorio, digamos, que ha sido el territorio de infarto, pues tiene una cicatriz extensa que habla de tejido que no es recuperable, ¿no? Además tuvo la mala suerte de hacer un trombo intraventricular y en el callado aórtico. Esta paciente, en prevención secundaria, se le implanta en ese ingreso un desfibrilador. Este es el electrocardiograma que tiene, es un electrocardiograma muy patológico, ¿no?, en el que, bueno, llama mucho la atención, aparte de lo que sería el eje izquierdo, esas Qs que tiene en el territorio anterior, ¿no?, unas Qs patológicas y llamativas. Aquí vemos la radiografía de la paciente con un índice de masa corporal, un índice cardiotorácico aumentado, y bueno, veis ahí ya el implante del desfibrilador que se puso en el ingreso, ¿no?
Y este paciente, pues bueno, entraría en el grupo, como digo, de aquellos pacientes con fracción de eyección reducida, ¿no? Y aquí es donde, digamos, existen más tratamientos farmacológicos para mejorar el pronóstico de estos pacientes, ¿no? A diferencia de las entidades anteriores que hemos comentado, ¿no? En este grupo de pacientes, pues sabemos que tratamientos como los IECAS y los ARNIs, los betabloqueantes, los antagonistas de la aldosterona y los ISGLT2 han demostrado en distintos estudios un aumento de la supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, son estas guías que son de hace un año, ¿no? Pues los ponen ya todos, digamos, en el primer escalón de tratamiento. Es decir, que cuando nos hablan de un paciente con disfunción ventricular, rápidamente debemos de pensar en esos 4 grupos de fármacos o esos 4 pilares para implementarlos en estos pacientes, ¿no? Y también ha cambiado un poco el cómo implementarlos, ¿no? A la izquierda vemos lo que se hacía, digamos, antaño, que era una introducción de los tratamientos escalonadas, en la que íbamos titulando y pasando al siguiente, y ahora se proponen más estrategias de intentar poner los 4 tratamientos lo antes posible, ¿no? Aunque sea dosis pequeñas. El cómo empezar y el orden en el que hacerlo, pues eso yo creo que depende de muchísimas cosas. Yo no tengo una opinión de que tenga que ser de una manera concreta. Yo creo que habrá que adaptarse a cada paciente. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo que sí que parece interesante es la idea o la recomendación de hacerlo lo antes posible, ¿no? Se marca un objetivo como de 4 semanas, precisamente porque los efectos beneficiosos de la implementación de estos tratamientos ya se ven de manera muy precoz, ¿no? Es decir, que lo antes lo hagamos, pues antes estamos aportando un beneficio que además es palpable desde los primeros días. Entonces, este paciente al alta se vaya con un tratamiento bastante completo, que es una de las cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Que en el ingreso hospitalario pues es un buen momento para introducir fármacos, y con esa idea de poner una serie de fármacos concretos en un tiempo reducido, pues todo lo que se pueda avanzar en el ingreso hospitalario pues es trabajo que se avanza, ¿no? Entonces, el paciente cuando lo recibimos en la consulta, pues nos comenta un problema que por desgracia existe y que hay que ser consciente, ¿no? Que es que a veces estos tratamientos se han vuelto más modernos, más complejos y también más caros, ¿no? Y dependiendo un poco de la situación del paciente, pues no los puede afrontar. Entonces, creo que es importante siempre en las consultas tantear esta posibilidad, que a veces igual no es cómoda de abordar, pero sí que es necesaria, ¿no? Hay pacientes que no pueden financiarse parte del tratamiento, y si no lo evaluamos, pues corremos el riesgo de que directamente no lo tomen y no tomen ninguna alternativa, ¿no? En este caso nos pasó con el ARNI, y lo que hicimos fue sustituirlo por un ARA2. Y digamos que avanzando en el tema del tratamiento, pues nos faltaba, digamos, el 4.º pilar, ¿no? Que serían los inhibidores ISGLT2, que es lo que aprovechamos para introducir en el tratamiento en la primera revisión. Luego vimos otra oportunidad de actuación con una frecuencia cardíaca por encima de 80, y bueno, pues titulamos el betabloqueante con idea de buscar esa frecuencia de referencia de menor de 70 latidos por minuto, ¿no? Aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque en las guías de práctica clínica nos hablan de otra posibilidad en aquellos pacientes, ¿no? En los que, a pesar del tratamiento con betabloqueante o cuando no lo pueden utilizar y mantienen frecuencias cardíacas por encima de 70, ¿no? Pues el uso de ivabradina, ¿no? Que tiene una ventaja que fundamentalmente es que no modifica la tensión arterial. Entonces, en este caso teníamos margen con los betabloqueantes y seguimos por esa línea porque creemos que a nivel pronóstico es mejor, pero bueno, esta es una opción que a veces tenemos sobre la mesa, ¿no? Que es el uso de ivabradina, sobre todo cuando estamos limitados por el tema de la tensión y de poder subir los betabloqueantes por ese motivo, ¿no? En la analítica vemos un LDL de 82, es decir, que está fuera de los objetivos, ¿no? Y bueno, pues ajustamos un poquito el tratamiento hipolipemiante buscando el objetivo de LDL menor de 55, ¿no? En paciente con enfermedad cardiovascular establecida y por tanto de alto riesgo cardiovascular. Y luego, además, de manera concomitante, pues había sido valorada por endocrino
que además pues toma una serie de medidas que a nosotros pues también nos facilitan, ¿no? Por un lado le dio unas pautas para adelgazar, ¿no? Y por otro lado le pautó tratamiento con análogos de GLP-1, que bueno, que también a nivel pronóstico, no tanto igual por el tema de insuficiencia cardíaca, pero desde luego sí por la parte digamos de MACE, ¿no? Pues tiene un beneficio pronóstico bastante documentado, ¿no? Que es un poco lo que antes señalábamos aquí en esta diapositiva del grupo de diabetes. Por tanto, pues bueno, el tratamiento en esta paciente a febrero, pues vemos que los 4 pilares del tratamiento pues ya están implementados y por tanto pues el riesgo establecido para esta paciente pues también lo hemos conseguido modificar. Y yo creo que con esto sí, bueno, un último comentario a raíz de esta paciente. Y es que, bueno, hasta hace poco quizá en nuestro centro lo que podemos ofrecer a esta paciente acababa ahí, pero bueno, la realidad es que también vamos intentando mejorar y hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Y entonces ahora a esta paciente le podemos ofrecer también la posibilidad de entrar en un plan de rehabilitación cardíaca, ¿no? Y con eso, pues bueno, ofrecerle todos los beneficios que precisamente esta actividad le van a aportar, ¿no? Que es pues, la disminución del riesgo de la hospitalización, y el aumento de la calidad de vida, ¿no? Es decir, que quizá hace 2 años pues esta paciente aquí parábamos, es decir, con el tratamiento, y ahora, pues además del tratamiento, pues podemos derivarla a un programa de rehabilitación que yo creo que más adelante a lo largo de la sesión de hoy os comentaremos. Y si os parece, como estamos en tiempo, pues lo dejamos aquí. Sí. Muy bien, pues una vez acabadas las presentaciones, han surgido varias preguntas en el chat que he ido apuntando. Si alguna no he visto, pues si me lo volvéis a decir por aquí, vamos a darle respuesta, que además coinciden un poco con lo que yo tenía pensado. Muchas van dirigidas hacia la presentación de Isabel, que también son bastante importantes, que es que a día de hoy, nos pregunta mucha gente por el chat, sigue habiendo áreas en Madrid que no tienen acceso a los péptidos natriuréticos. Entonces, tú como médico de atención primaria, ¿cómo lo ves esto? ¿Tu área lo podéis pedir o no? ¿Qué opinión te merece? Bueno, como bien sabéis, en nuestro área no, porque se está esperando. Soy consciente de que las personas que están directamente implicadas en el PAI de insuficiencia cardíaca, en el Plan de Atención Integrada de Insuficiencia Cardíaca, están avanzando en este sentido para que la solicitud de péptidos natriuréticos por parte de atención primaria se haya una realidad, ¿no? Yo creo que, como habéis visto en mi presentación, es que esto no está pasando solamente en España o en Madrid, es que a nivel internacional se está luchando para que el acceso a esta prueba importante para el diagnóstico diferenciado de la disnea sea accesible al clínico que vea pacientes con sospecha clínica de insuficiencia cardíaca. Hoy por hoy, no todas las áreas, soy consciente de ello, pero recordad que hasta no hace mucho no en todas las áreas se podía pedir un filtrado glomerular o un cociente de albumina creatinina. Esto va lento, pero os puedo garantizar que directamente por las personas que están involucradas en la gerencia de atención primaria en el PAI, parece que se está avanzando ya en que se puede hacer, pero a mí me parece que es indispensable que evitemos derivaciones innecesarias. El segundo caso que ha puesto Miquel, pues en esa línea va. Si yo puedo trabajar directamente y saber un poco qué es lo que está sucediendo con este paciente, evitamos derivaciones innecesarias, pruebas complementarias innecesarias, y yo creo que es importante que todo el que podamos tener acceso a ello, ¿no? Pero bien, eso no sustituye que tengamos otras herramientas para también aproximarnos. Siempre digo, si no los puedes pedir, derívalos al sitio donde lo tienen que hacer, donde lo puedan pedir, ¿no? Y eso es lo que va a garantizar la agilidad en el diagnóstico temprano de estos pacientes, que no esperemos a que tengan un debut a través de un ingreso en urgencia hospitalaria. Sí, yo además me planteaba que además siempre que pides un péptido o siempre que pides un biomarcador te va a salir un asterisco de si está alto o no, y que si en tu propia presentación venía muy bien especificado que en función del paciente que tengamos delante, el valor del péptido natriurético puede ser de un ProBNP desde 125 hasta 1800, es decir, que hay una zona gris que no es fácil de interpretar, que puede llevar a un sobrediagnóstico de algo que a lo mejor los pacientes no tienen en función de su edad, de si tienen o no fibrilación auricular, de si tienen otras comorbilidades.
y que evidentemente cuando tienen 30.000 pues tienen insuficiencia cardíaca, pero que hay una zona gris complicada de tener en cuenta. Yo, como hemos visto y todos sabemos ya, es ese valor predictivo negativo, ¿no? Que me ayuda a diferenciar el que no. Y luego en los que dan positivos, pues efectivamente hay 20.000 sitios donde consultar cuáles son los valores de corte aproximados y ponerlo en valor, porque un valor analítico aislado no nos dice nada, y eso lo sabemos perfectamente en un perfil del colesterol, por ejemplo. Un perfil lipídico aislado no nos dice nada. Lo tenemos que poner en contexto con un paciente. Pues con el péptido sucede lo mismo. Un péptido aislado es una cifra y no deja de ser una cifra. Hay que contextualizarla dentro de una situación clínica determinada. Pues sí, a día de hoy, bueno, tenemos una herramienta que se plantea aquí en nuestro área, que se plantea también en el chat, que una alternativa es pedírnoslo vía de consulta en cuanto esté activo por parte del PAI o por parte de la gerencia. Evidentemente se podrá hacer, y que a día de hoy, pues sí, lo ha comentado alguien en el chat, tenemos activa la opción de pedirlo vía de consulta o algo así. Luego hay una pregunta interesante en el chat que nos dice si merece la pena formar médicos de atención primaria en calcular la FEBI cuando realmente muchas veces hay una discrepancia importante entre distintos ecos que se le hace a un paciente con respecto a la FEBI. Esa es una pregunta que surge, que es cierto, no sé, le voy a decir a Miquel a ver qué opina de esta. Al respecto. Bueno, yo creo que lo ha dejado, o sea, lo ha dejado bien claro Isabel. O sea, cuando hablamos de la ecocardioscopia, tiene distintos nombres, hay que entender lo que es, ¿no? O sea, no es un ecocardiograma arreglado, es decir, no se pretende que sea un estudio muy preciso, pero yo creo que es una prueba con un fácil acceso que nos permite distinguir grandes cosas. Probablemente la clave no está en distinguir una fracción de eyección del 60 o 50%, ¿no? Sino igual distinguir pacientes con una fracción de eyección rigurosamente normal de aquellos que tienen una disfunción ventricular importante, ¿no? Y marcada. Nosotros, de hecho, eso ya lo vemos a veces con nuestros compañeros de urgencias, es decir, que muchas veces con lo que ellos han aprendido, sin saber hacer igual grandes valoraciones o técnicas, sí que tienen ya el ojo entrenado para distinguir un corazón que es rigurosamente normal de uno que es evidentemente patológico, ¿no? Y cambiar. Yo creo que eso es un poco lo que habría que insistir, en lo que habría que formar a los médicos de atención primaria, ¿no? En esas cosas fáciles de detectar y que creo que además es factible. Sí, a veces el blanco y negro a veces es importante. Si está bien, pues a lo mejor es 45 o 50 o si está mal. Efectivamente. Mira, perdonad, es que en el chat nos vuelven a decir que, claro, que en otras áreas pueden tener un problema de demora en cuanto a derivarlo a centros que tengan una sospecha de insuficiencia cardíaca, una demora de 2 o 3 meses en que se vean los pacientes por parte especializada, como nos cuentan en otras áreas. Yo creo que volviendo a esto, sí que es importante volver a la presentación de Isabel, en la que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no es solo con los péptidos. Es decir, que los péptidos es una de las partes del diagnóstico de insuficiencia cardíaca y que muchas otras opciones sí que están disponibles en los centros de salud, como puede ser un electrocardiograma, como bien nos contaba el doctor Taibo en el primer caso, que venía derivado por disnea, un electro normal y que acabó concluyendo en que no había insuficiencia cardíaca después de muchas pruebas. Pero ya desde el electro normal, lo dicen las guías, si el electro normal, la probabilidad de que debajo haya insuficiencia cardíaca es muy baja. La radiografía de tórax, evidentemente, la clínica. Y a raíz de esto hay una pregunta en el chat que dice que si merecería la pena enviar a urgencias para determinar un péptido natriurético a alguien con insuficiencia cardíaca. Yo aquí, mi opinión particular es que yo no derivaría a nadie a urgencias para determinar un péptido. Si el paciente está desaturado con una disnea importante en reposo y demás, no hay ninguna duda, sí, lo enviaría. Si el paciente tiene disnea de grandes esfuerzos y larga evolución, pues iría por el ámbito ambulante. No sé vosotros qué opináis. Sí, yo lo he dicho directamente en mi presentación. El diagnóstico diferencial de la disnea es difícil cuando es una disnea crónica. Si tenemos un paciente con una disnea aguda, esto hay que valorar si tiene que ser remitido a urgencias, si puedo empezar yo a descongestionarle de forma ambulatoria, dependiendo de cómo esté, sabiendo cuál es el manejo de los diuréticos. Es decir, que por la mera determinación de una prueba, no. Lo que hay que hacer es que una historia clínica adecuada, conocer los antecedentes, qué ha sucedido, cuánto tiempo lleva de disnea. Muchas veces esos pacientes es una disnea que
en una buena anamnesis descubrimos nosotros, porque a los pacientes con disnea, tanto en EPOC como en insuficiencia cardíaca, se vuelven tolerantes a ella. Sucede lo mismo en las anemias. Como son situaciones de instauración lenta y progresiva, el paciente se adapta. Cuando le empiezas a preguntar, te dice, yo he dejado de salir en mi zona, a la de Salavilla, con mis compañeros o mis amigos de siempre, porque no puedo seguirles el paso porque me fatigo. Es una instauración lenta y hay que interrogarlo. Y esto no es solo pruebas clínicas, analíticas y muchas pruebas complementarias. Yo creo que en atención primaria, en este nivel asistencial, hay que seguir dándole el valor que debe darse a una buena captación de los síntomas, a una buena exploración física y al electrocardiograma. Derivar a urgencias cuando tenemos un paciente con congestión, con sobrecarga de volumen, con un paciente que no puedo manejar en su casa. Muchas veces ante disneas así dudosas, permitirme, pero hacemos ensayos empíricos, ¿no? Le pones un poco de diurético, ves un poco cómo va, vas viendo y vas tramitando tu derivación. En nuestra zona, la e-consulta, en la zona de todos, yo creo que en Madrid está muy instaurada la e-consulta y hay que manejarse con las e-consultas para poder dar prioridad. Yo lo ponía ahí en las últimas diapositivas, esa continuidad asistencial que ahora se nos facilita mucho por los medios digitales como son las e-consultas. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente aquí nos pregunta Julia si que una consulta bien redactada o con el evolutivo de atención primaria podría ahorrar incluso esa primera consulta y que el paciente fuera especializada ya con los péptidos y ecocardiogramas. Yo creo que aquí a lo mejor somos un área privilegiada en ese aspecto, en eso se está trabajando claramente, en intentar que los pacientes lleguen a esa primera consulta con las pruebas realizadas y que se pueda resolver, pues mire usted, esto no es insuficiencia cardíaca o esto sí, y hay que hacerlo y que probablemente haya que trabajar en que en esa derivación, si el paciente llega con las pruebas de manera rápida, pues ganará el paciente que acortará visitas innecesarias. Luego ya cambiando de tema, de otras preguntas que salen por aquí, nos pregunta una persona cuál serían las recomendaciones de ejercicio a un paciente cardiovascular que antes hablabas, Miquel, a ver qué nos puedes decir. Bueno, en general, yo creo que salvo casos igual muy concretos, yo creo que nos podemos guiar por las recomendaciones generales, ¿no? Y las recomendaciones generales, pues vienen básicamente el hacer una horquilla de 150 a 300 minutos de actividad moderada a la semana, ¿no? O 75 a 150 de actividad física intensa a la semana. Entonces, yo creo que una manera muy práctica de controlar esa actividad, o sea, el grado de intensidad, más que igual ir a tablas a ejercicios concretos, en mi opinión, creo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca yo creo que es un buen indicador de ver ese grado de intensidad que está haciendo el paciente. Entonces, como punto de corte más o menos así podría servir es moderado hasta el 75% de la frecuencia máxima prevista, ¿no? Y intenso por encima del 75%, ¿no? Y la frecuencia cardíaca máxima prevista, pues la podéis calcular, ¿no? 220 menos la edad, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, si eso lo multiplicáis, ¿no? Luego el 75%, pues le podéis dar una referencia, ¿no? Y decirle, bueno, pues moderada es que en su caso en concreto trabaje en estas pulsaciones. Es decir, que en algunas tablas, por ejemplo, puede ser una caminata, ¿no? Y, bueno, uno está haciendo una caminata a 65 latidos por minuto, ¿no? Pues eso no parece que sea moderado siquiera, ¿no? Entonces, creo que es una manera como muy práctica, ¿no? Y más ahora en la que, bueno, pues nos invaden los smartwatch y todo el mundo tiene acceso a una frecuencia cardíaca, y vamos, incluso promedio, ¿no? Durante una actividad. Por tanto, si yo tengo que recomendar ejercicio físico, pues lo recomendaría así, ¿no? Esas dos posibilidades o mezcla de posibilidades, ejercicio moderado o intenso, y el cómo definirlo el moderado e intenso en razón de la frecuencia cardíaca que tiene, ¿no? Recuerdo, 220 menos la edad sería la máxima prevista, pues hasta el 75%, ¿no? En torno al 70-75% moderada, más del 75% intenso. Muy bien, bueno, ahí hay que matizar todos estos que están con metabloqueantes, marcapasos, que es en nuestro mundo cardiovascular, si son añosos y no van o no tienen acceso a esas tecnologías. También hay una escala de percepción subjetiva de la actividad y quizás a veces una de las recomendaciones que les digo a estas personas que no les quiero dar la frecuencia, les digo que al de al lado solo le pudieran contestar con monosílabos y poco más, como ejercicio intenso, que no pudieran ir de cháchara como ejercicio intensos, que solo puedan contestar sí o no en cuanto a actividad importante y moderada, pues ya que pudieran decir una frase corta mientras la practican.
en cuanto a los tiempos, esos son. Y nos pregunta una persona, y nos queda ya un minuto, salvo que hayan surgido nuevas. Nos pregunta una persona respecto al caso cuarto del doctor Taibo, la mujer de 53 años que había tenido la TV y la disfunción ventricular, que por qué Adiro y Apixaban. ¿Por qué Adiro? Pues efectivamente, bueno, las guías de práctica clínica básicamente lo que dicen es que una vez ha pasado un año de evento cardiovascular, ¿no? Estos pacientes que están antiagregados y anticoagulados, pues si ha pasado un año libre de eventos, ¿no? Pues quitarle la antiagregación y dejarle solo con la anticoagulación. Eso sería un poco en líneas generales. En esta paciente en concreto, si recordáis, nosotros no sabemos de cuándo es el infarto, es decir, asumimos que no fue en ese momento del ingreso, pero no sabemos exactamente cuándo ocurrió, ¿no? Por tanto, yo creo que ese fue uno de los motivos por mantener la antiagregación. Y el otro motivo es porque el riesgo de sangrado que estimábamos en ese momento era bajo, ¿vale? Es decir, que probablemente en otro paciente de otras características, pues si vemos que el riesgo de sangrado va a ser alto, pues probablemente no los tendríamos, ¿no? Con las dos terapias. Lo mismo que si durante la evolución presentara algún episodio de sangrado, ¿no? Pues probablemente la interpretación que haríamos sería diferente. En este caso en concreto, como no sabemos cuándo ha sido ese episodio cardiovascular del infarto y ante un riesgo bajo a priori de sangrado y que no ha tenido eventos en el seguimiento, pues de momento mantenemos el tratamiento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta o comentario por parte de Isabel, de Miquel, creo que también está el doctor Tuñón. Si no hay ninguna pregunta, para ajustarnos al horario y que luego siempre vamos con retraso, damos paso a la siguiente sesión. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta otra ocasión.